Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente en esta serie temática relacionada con la evangelización. Ya tuvimos una primera serie temática que estaba centrada en la evangelización desde el punto de vista de la iglesia, principalmente de cómo la iglesia debe comprometerse, cómo debe asumir un compromiso desde la misión, desde una obra evangelizadora, pero lo orientamos hacia que cada uno de nosotros somos iglesia. Más que ir a una iglesia, más que participar en una iglesia, nosotros somos templos del Espíritu Santo y en ese sentido nos hemos basado para esta segunda parte que tiene que ver con la evangelización. En esta oportunidad quisiera hablar más o menos acerca del trabajo y los atributos que una persona dedicada a la misión, un misionero, un evangelizador puede tener. Para eso quiero invitarte a que busques en tu Biblia un salmo. Sí, mira qué interesante. Un salmo, el Salmo 126. Hemos estado hablando de muchos versículos acerca de la, de la obra misionera en el libro de Hechos, ¿cierto? Pero ahora te quiero llevar al libro de Salmos, a los Salmos, en el Salmo 126. Busca el Salmo 126, el cual es un cántico gradual. Y quiero que podamos leer dos versículos, que son los dos versículos finales. Es un salmo muy cortito y te hago la invitación para que lo leas completo, puedas leer completamente este Salmo 126, pero en esta oportunidad para introducir el tema solo leeremos los dos últimos versículos que son el 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Con estos dos versículos de introducción, que es una alabanza, un salmo cantado, vamos a comenzar este nuevo tema dentro de una serie temática relacionada con la evangelización. Querido Señor, te damos las gracias infinitas porque sabemos que tú eres el gran sembrador y que en este tiempo tú nos has llamado a ser segadores, a cosechar. Por, a través de mucho tiempo, Señor, desde los discípulos en adelante, algunos ya comenzaron a cegar, a ver por medio del poder del Espíritu Santo la obra continuadora que tú has dejado, Señor, al Espíritu Santo como Dios con nosotros, que está en medio de nosotros, pero no solamente está en los lugares de culto, en los templos, en las iglesias, sino que también está en nuestras vidas. Tú dijiste que el Espíritu Santo estará también en nuestra mente y corazón, trabajando para llevarnos a toda verdad, para convencernos de todo pecado, de justicia y de juicio. Queremos tomarnos de ese poder para poder servirte de la mejor manera, Señor. Y queremos estar contentos por poder vivir esta experiencia de llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser llenos de Él para cumplir esta obra maravillosa, porque sabemos que en este tiempo final so- eh, seremos ese pueblo que mostrará verdaderamente quién eres tú, así como lo hizo la iglesia primitiva. Por más que quiso ser contaminada con ideas judaizantes, con ideas gnósticas, con ideas puestas del mundo pagano, de algunos gentiles que iban ingresando en sus filas, tú la perseveraste, Señor, y las has mantenido fiel, porque el Evangelio eres tú, y en ti queremos gozarnos, Señor. Todo esto lo agradecemos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bueno,
Comenzamos con un salmo. Comenzamos mirando que muchos a lo mejor sembraron con lágrimas y con regocijo también van a poder cosechar. Eso es algo precioso que nos presenta el salmista. La iglesia tiene como propósito el presentar la gloria de Dios. Ella fue establecida para el loor de la gloria del Señor. La evangelización es un instrumento por el cual cumplimos nuestro propósito. Debemos proclamar el Evangelio de Cristo, reuniendo los que creen en, eh, en las iglesias locales, ¿cierto? Reuniéndonos con otros que creen como nosotros, con el objetivo de edificarnos en la fe. En Mateo 28, del verso 18 al 20, Cristo deja en evidencia que la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos, enseñándolos que guarden todas las cosas que Él les ha ordenado. Ella es la agencia del reino de Dios en el mundo, un pueblo de propiedad exclusiva de Dios para proclamar las virtudes del Dios eterno. Conforme al apóstol Pablo lo destaca también. eh, Pedro también hace una mirada sobre eso en 1 de Pedro 2, 9. Proclamar las virtudes del Dios eterno consiste en manifestar su gloria. Quisiera que podamos mirar en Filipenses capítulo 2, que señala lo siguiente: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. La gran comisión en Mateo 28, del verso 16 al 20, define la misión de la iglesia, que existe solamente, que ella existe solamente, la iglesia, para proclamar el evangelio de Cristo a toda nación, lengua y pueblo. No tiene otra, no tiene otro objetivo que proclamar a Cristo. Es importante resaltar que la evangelización es el medio por el cual conducimos a aquellas personas que aún no le conocen, a los que podemos llamar pecadores, a la adoración del único y Dios verdadero. Todos somos pecadores, ¿cierto? Pero aquellos que no han sido libres en el nombre de Cristo, para conocer que han sido rescatados por Él. La iglesia existe en ese sentido para promover la gloria divina y la evangelización como un instrumento usado para conducirnos hacia la adoración. Todos los cristianos son llamados a ser testigos, no solamente un misionero, no solamente tu pastor, no solamente quien sea un dirigente en tu iglesia, no solamente el diácono, no solamente el presbítero, no solamente el anciano de iglesia o el que tenga cierto cargo en un lugar, o el presidente de tu conferencia, de tu asociación de iglesias, sino que cada uno de nosotros es llamado a hacer misión. Todos nosotros. Todos somos nación santa, todos somos real sacerdocio. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes y estamos investidos con el poder de Jesucristo. Y esa es nuestra misión. Todos los cristianos somos llamados a ser testigos. La comisión para predicar el Evangelio y hacer discípulos jamás fue limitada solamente a los apóstoles. Tampoco está confinada solamente a los ministros actuales, como bien lo dije. Se trata de una comisión que reposa sobre toda la iglesia, colectivamente. Por lo tanto, sobre cada cristiano, cada cristiana como individuo personal, así es que el triunfo de la iglesia está en el ministerio de la evangelización. Que podamos involucrarnos en esta tarea honrosa, urgente y completa. El evangelista, como concepto o definición, es a quien el Señor llama, quien recibe un llamado para proclamar el evangelio. En muchos lugares, en muchos
sectores. Evangelizar, como fue visto, significa llevar las buenas nuevas a alguien, específicamente anunciar la salvación que está puesta en Cristo Jesús, como dice 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al 4. La palabra se encuentra 3 veces en el Nuevo Testamento. Los evangelistas están relacionados con apóstoles, profetas, pastores, doctores, diáconos. Recuerda que Felipe el diácono también fue un evangelista, como aquellos que son llamados a compartir la construcción de la iglesia. Si el ministerio de diáconos fue constituido formalmente por un concilio, el evangelista no necesitó de formalidad alguna para sobresalir, como Felipe. Los dos primeros evangelistas de la iglesia primitiva surgieron dentro de estos 7 diáconos. Ya lo hemos citado en más de una oportunidad, pero quiero volver a hacer ese énfasis. Porque a veces los diáconos en nuestras congregaciones, que nos llamamos muy bíblicas, hay iglesias que se denominan seguidoras de la palabra, tienen a los diáconos solamente para servir las mesas o hacer labores menores. Pero los dos grandes evangelistas que nos presenta Hechos de los Apóstoles fueron diáconos. Uno de ellos murió apedreado, que fue Esteban, y gracias a la labor, a la vida de Esteban, y luego a la muerte de Esteban, es que se proclamó el Evangelio en todo lugar, porque gracias a eso se comenzó a esparcir el Evangelio y muchos eh, fueron viajando hacia otros lugares para escapar de la persecución. Y el otro gran diácono fue Felipe. Felipe, quien bautizó también a un etíope. Vuelvo a lo mejor esta es una pregunta que yo hice en otras menciones anteriores. ¿En tu iglesia los diáconos predican? ¿En tu iglesia los diáconos bautizan? Si tu iglesia dice ser bíblica, ¿esa responsabilidad está puesta en los diáconos? Bueno, dejo el tema ahí para que lo puedas discutir con los dirigentes de tu iglesia también. Eh, entonces, los dos primeros evangelistas de la iglesia primitiva surgieron de entre estos 7 diáconos. Luego, después de haber sido consagrado el diaconado, Esteban comenzó a destacarse como un gran evangelista. Mira, tremendo, ¿no? Su palabra se hizo tan irresistible que llevó al clero judaico, al mismo Sanedrín, a condenarlo a muerte de un modo traicionero, como nos muestra en Hechos capítulo 8 del verso 1 al 2. Esteban murió, pero la evangelización se reavivó con las incursiones de Felipe. Al dejar Jerusalén, predicó a los gentiles que estaban en Samaria. Su palabra era acompañada de milagros, de señales y maravillas. Era sencillamente irresistible los hechos de Felipe. Lucas podría haber dado el nombre del capítulo 8 en su segundo libro como Los Hechos de Felipe, ¿cierto? Más adelante, cuando escribe la conclusión del tercer viaje misionero de Pablo, encontramos nuevamente a Felipe, esta vez viviendo Cesarea, eh, en Cesarea de Filipo. Mira, qué, qué extraño. Lucas, que era parte del equipo pastoral del apóstol Pablo, le reconoce y reconoce su ministerio tratándolo como un evangelista. El que era un simple diácono es reconocido como un evangelista. Era la primera vez en la historia de la iglesia cristiana que un obrero recibía tal distinción, semejante distinción. Timoteo, un joven ministro, fue exhortado a realizar el trabajo de un evangelista como un acompañante de la supervisión pastoral. Él se dedicó a observar a los otros pastores. Está claro que aunque los apóstoles y otros compartiesen el trabajo de evangelización, había hombres que Dios llamaba especialmente para esta tarea.
En los años posteriores, los escritores de los cuatro evangelios fueron llamados evangelistas también, de los cuales dos de ellos caminaron con Cristo, ¿cierto? Juan y Mateo. Pero Lucas y Juan Marcos no lo hicieron y son llamados evangelistas. Así que están llamados a ser evangelistas por la forma en que registraron y presentaron el fundamento del Evangelio de Cristo, teniendo en vista que la principal misión en este sentido es ganar las almas para Cristo. Es inconcebible una iglesia desprovista que no tenga como propósito a evangelistas, que esté desprovista de evangelistas. Sin este ministerio de evangelización, ella se deprime y pierde la más preciosa razón de ser. Algunas cuestiones interesantes de abordar son, primero, la definición. La palabra evangelista se origina de un término griego que es evangelistes y define al obrero llamado por Dios por intermedio del Espíritu Santo confiado a la iglesia por Cristo con el fin de la proclamación extraordinaria de las buenas nuevas de salvación. Te invito a que puedas leer dos mensajes. Uno se encuentra en Efesios 4, verso 11, y otro en Hechos 8, 6. Ahí mirarás también este concepto. Segundo punto, el evangelista en el Antiguo Testamento ya estaba puesto. ¿Sí? ¿No me crees? La palabra griega que designa el portador de buenas nuevas en este sentido, entre otras acepciones, significa mensajero o predicador. Lee Isaías 40, verso 9, o lee Isaías 52, verso 7. En hebreo el término evangelio es besorá, que también indica buenas noticias. Vuelvo a leer. Quizás tú siempre has escuchado el término evangelium, pero en hebreo ya el término de buena noticia existía y es besorá, que también indica este mismo concepto de buena noticia. Comparativamente el término usado en lengua griega, ¿cierto? Como evangelium. En el Antiguo Testamento el ministerio que recuerda el del evangelista neotestamentario es el de profeta. La palabra hebrea que aparece en Isaías 49 o 52, 7 indica la idea de un mensajero, de un predicador. Notemos que el ministerio del profeta en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, tenía el objetivo de convencer a un pueblo completo o a un rey de sus pecados y los estimulaba a que tomaran el camino del arrepentimiento, que pudiesen volver hacia la metanoia, en amor y en sinceridad, del mismo modo que la noble tarea del evangelista neotestamentario. O sea, el que estaba antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, también tiene una misión evangelizadora. El evangelista en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, el primer discípulo de Cristo en recibir el título de evangelista fue un diácono. Ya lo dije, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir porque, insisto, muchas iglesias cristianas que dicen tomar la Biblia de manera muy, muy reverencial y muy referencial, no permiten que sus diáconos sean evangelistas, menos que prediquen, menos que bauticen. Y el primero de todos, y el primer llamado evangelista, Hechos 21, 8, es un diácono, Felipe. El libro de los Hechos narra que tal personaje, que tal hombre evangelizó a una ciudad completa, a Samaria. Bueno, ya Cristo había ido también a hacer una obra ahí, pero quien terminó la obra y completó y pudo a lo mejor ser
quien cosechó la obra de lo que ya habían hecho los discípulos junto a Cristo fue Felipe, un diácono. Hechos 8, verso 4 al 7, léelo detenidamente. Independiente de haber tenido un tiempo a solas con un eunuco, con este eunuco etíope, lee Hechos 8, 26 al 40. Él les señala y le dice, ¿entienden lo que lees? Fue la pregunta del evangelista al eunuco. Habiendo percibido la poca habilidad con las escrituras, el evangelista le explicó la palabra conforme podemos observar a través de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles a la iglesia como un todo, actuaba y reaccionaba evangelísticamente. Aunque hayan sido dispersados los cristianos de Jerusalén por donde pasaban, anunciaban las buenas nuevas del reino, como nos señala Hechos capítulo 8, verso 4. Así es que él donde estaba, Felipe, donde el Señor le indicaba que fuese, él iba y presentaba la palabra, haciendo milagros en Samaria o conversando con un embajador, un eunuco etíope, podía presentar la palabra. Él, en otro punto también el evangelista en la era cristiana primitiva, la historia de la iglesia cristiana muestra que todos los reavivamientos espirituales y destaca la evangelización como principal evento en la misma, son movimientos históricos, son reavivamientos que se producen con más que en una congregación, en un reavivamiento histórico de un movimiento en el cual muchas denominaciones se manifiestan y se hacen presentes. Podemos ver ministerios como el de John Wesley, como el de Billy Graham, como el de Jonathan Edwards, eh, o recordando la propia historia de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, como el matrimonio de Mumford, o el Dr. Peter Chamberlain, o Francis Banfield, entre otros. Tenemos que estar orando continuamente para que el Señor levante nuevos evangelistas en las iglesias, un nuevo avance evangelístico. Mucho más que un título, eh, creemos que es un don del Espíritu Santo. En algunas iglesias el evangelista es visto como alguien investido eclesiásticamente más que como un ministerio. Veamos, por tanto, qué dice Pablo acerca de cuán importante y qué sagrado es este oficio. Para ello quiero invitarte a que puedas mirar Efesios 4, del verso 11 al 13. Y él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En este sentido, se concluye que solamente debe ser reconocido como evangelista el que fue congraciado con semejante don. Quizás algunos hoy día sacan un título o un postítulo o reciben el cargo porque su iglesia les llama así, pero están consagrados por el don del Espíritu. Es necesario que también entendamos que el don de evangelista es de extrema importancia en el cuerpo de Cristo, no requiriendo a aquel que quiere correr detrás de sus propios títulos o de otros títulos. De otra forma, tendremos evangelistas que en vez de ganar almas para Cristo, se van a desgastar física, emocional e incluso espiritualmente esperando una promoción por ese cargo. Más importante que que la mirada jerárquica de una iglesia, una jerarquización eclesiástica, en este sentido, es lo importante que en el cuerpo de Cristo se manifiesten los dones
ministeriales y espirituales, ya que de otra forma el crecimiento no va a ser sano, sino que va a ser dañino e incluso mortal. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se muestran a través de las Sagradas Escrituras lo importante que es este fundamento, el fundamento del evangelista. Su trabajo va desde el anuncio del Evangelio a la integración de un nuevo convertido, pasando obligatoriamente por la apología de la fe evangélica. Estos frentes de trabajo pasan por las escrituras como fin del ministerio del evangelista. Y desde esta mirada apologética, dejando que sea el Espíritu quien defienda la fe. A veces no creemos defensores de la fe o cazadores de herejes y no dejamos que el Espíritu sea quien defienda o se defienda a sí mismo. La iglesia de Cristo necesita de evangelistas carismáticos que honren a Dios y principalmente que amen al mundo y amen a su prójimo. Que el Señor les bendiga grandemente y como decimos acá, gracia y paz.